El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino a una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás. Tampoco a ellos les creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo, día de gozo. Hemos llegado al último día de esta octava de la Pascua y, como siempre, se nos propone una síntesis, un resumen de las distintas apariciones del resucitado a la María Magdalena, a los discípulos de Emaús y, por último, a los 11. Según los exégetas y los biblistas, este final del Evangelio proclamado no es de Marcos. Hasta el final se ha manifestado como un narrador abrupto y poderoso. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Definitivamente que lo que tenemos que sacar como lo más importante en esta enseñanza, que es la síntesis de las apariciones del resucitado, es que en todas se concluye con una consigna apostólica. A la Magdalena Jesús le dijo: ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a su padre. A las mujeres: vayan y díganle a mis hermanos que voy a Galilea, allí me verán. A los discípulos de Emaús, aún sin haber recibido un mandato semejante, ellos se sienten motivados, impulsados y desandan sus pasos, el camino para ir a encontrarse con los 11 y decirle a ellos lo que les había pasado. Estos mensajes fueron recibidos con desconfianza. Así lo sigue recibiendo este mundo tan materialista y racionalista. En esta época del relativismo es sumamente valiente que existan cristianos que en público demos testimonio de este misterio salvífico que es: Cristo está vivo, ha resucitado entre los muertos. Porque si ya en aquel entonces a los primeros que se les apareció el resucitado no les creyeron, los mismos discípulos no lo creyeron,
Pues resulta que hoy la reacción sin la gracia será la misma. Igualmente San Lucas, refiriéndose a la embajada de las mujeres, afirma: a ellos les parecieron desatinos estos relatos, y termina diciendo lo mismo: no les creyeron. Hace notar precisamente San Marcos esta resistencia de los discípulos a creer en el resucitado, y por eso dice que les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Marcos capítulo 16, versículo 14. Es una reprensión que ya había sido hecha a los discípulos de Emaús. Qué tardos, qué torpes que son, qué cerrados en su corazón para no creer. Esta reprensión de Jesús, justificada por el hecho de que él mismo les había anunciado tantas veces cuánto tenía que acontecer, lo que iba a padecer, que lo iban a colgar de la cruz y que al tercer día resucitará. Es una prueba más que la fe de los apóstoles en la resurrección no nació de un momento de exaltación religiosa, sino que estaba basada en una experiencia personal, según la cual cada uno podía afirmar que es testigo presencial de ella. Yo creo que lo mismo sucede hoy. Preguntémonos si tú y yo somos testigos de este misterio, de la gloriosa resurrección de Jesús. Podemos decir: pero ¿cómo voy a ser testigo de este acontecimiento histórico si yo ni siquiera existía? Lo podemos constatar en el misterio de la Iglesia, porque todo lo acontecido se vive en el cuerpo místico de Cristo, que somos la Iglesia. Así, cuando vemos la conversión en los hermanos, cuando se toma la firme determinación de dejar el pecado, un vicio, una droga, una fea costumbre, y se sale por la gracia de aquella dependencia terrible, de aquella esclavitud tan dura, podemos afirmar que seguimos siendo testigos del poder de Dios, del poder del resucitado. Solo después de haber asegurado la firmeza de su fe, da Jesús a sus discípulos el gran mandamiento: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora que ellos ya han tenido del resucitado todas las pruebas contundentes de la realidad de su resurrección, a moverse, a correr a todas partes, en todos los ambientes, sin miedo, a anunciar la buena noticia, el evangelio a todos los hombres, sabiendo que lo mismo que hicieron con el leño verde, harán también con el seco. Y el leño seco es usted y soy yo. Si necesitamos una prueba que estamos anunciando el evangelio correcto, el efecto que el mundo va a tener es de perseguirnos, de apalearnos, de molernos a palos, de meternos a las cárceles, de desterrarnos, de sacarnos de sus vidas, para que no nos convirtamos en un estorbo en el mal y en el pecado que se practica y se ensaña en muchos corazones. Anunciar el evangelio no significa que el mundo nos va a condecorar. Y si vemos que eso es lo que está pasando, preocupémonos seriamente, porque quiere decir
que algo no se está haciendo correcto, que algo no se está haciendo bien. No es posible que permanezcamos diciendo yo estoy tranquilo, yo estoy bien, a mí no me falta nada, yo estoy pues siendo con muchas consideraciones en esta mi misión pastoral. Hermano, eso es egoísmo, eso es antievangélico. Nunca se debe pensar que cuando los poderosos de este mundo nos están aplaudiendo es que las cosas las estamos haciendo bien. ¿Saben por qué? Porque el profetismo, que significa anunciar y denunciar, es algo inherente al mensaje del resucitado. A una persona que está ensoberbecida, endiosada, no se le puede decir absolutamente nada. Y más aún si esa persona tiene alguna cuota de poder. Si tiene todavía algo de dominio, va a despotricar, te va a aplastar y te va a hacer sentir mal. Pero, repito, ese será el efecto correcto y la garantía que somos testigos del resucitado, del evangelio verdadero, que el mundo rechaza y que el mismo San Juan dice, el mundo los odia, a mí me odió primero. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. La salvación universal realizada por Cristo, aun cuando se persiga, cuando no se entienda, tiene que ser difundida a todos para que se haga la voluntad de Dios y llevemos este pregón tan glorioso de la verdadera felicidad y de la salvación a todos los rincones de la tierra. Id y predicad. Fíjense bien la consigna. No es id y someter a los demás, id y procurar vivir muy bien, id y traten de vivir a costa de los demás. No, no es así. Predicar el evangelio, como lo dice el apóstol San Pablo, a tiempo y a destiempo. Esta consigna sembrada en el corazón de los apóstoles por el Señor resucitado es fecundada por la potencia vivificante del Espíritu Santo, que sigue asistiendo a la iglesia como se manifestó en el día de Pentecostés. Esto es la predicación del Evangelio de Jesucristo, una decisión irrevocable, innegociable, de ponernos ante el mundo como repetidores del mensaje y sabiendo que las consecuencias amargas no se harán esperar. Pero el Espíritu Santo es el que hablará por nuestra boca. Así lo ha prometido el Señor. Por lo tanto, id y predicad el Evangelio. Este será el testimonio que somos la iglesia peregrina que va en este mundo en medio de pruebas, de dificultades, de amarguras, de tribulaciones, de persecuciones, etc., pero que desembocará en la gloria si ha vivido según lo mandata el mismo Señor Jesucristo. Amén.